Y si no les gustan los dogmas del Papa Católico, hágase ortodoxo. Permanecerá siendo cristiano, considerará siempre a Jesucristo como el Hijo de Dios, pero no será obligado a creer en la autoridad del Papa. Y si tiene miedo de pasar algunos siglos o algunos años quemándose en el purgatorio, hágase ortodoxo y no irá al purgatorio. Porque en los hechos, para los ortodoxos, el purgatorio no existe, es una elaboración de la teología católica. Si tiene miedo de pasar toda la eternidad en el infierno, hágase ortodoxo. Porque para los ortodoxos el infierno quedará vacío al final de los tiempos. Así que desde ese entonces hasta el fin de los tiempos, todos aquellos que están en el infierno han tenido tiempo para arrepentirse, se arrepentirán seguramente. Así que al final de los tiempos todos irán al paraíso. Dios es siempre Dios. Jesucristo es siempre Jesucristo. Sigue siendo cristiano, cree siempre en el mismo Dios. Pero ese Dios, si ve a un católico romano, le dice: te voy a quemar un poco. En cambio, si ve a un cristiano de Atenas, no. Este es el mercado de las religiones. Elija el que le haga vivir mejor. Pero sin tener la ilusión, sin la ilusión de haber elegido la verdad. Al menos con la conciencia madura de haber elegido, yo elegí eso porque me gustó más. No porque ese sea la verdad. Porque de ahí a la verdad, perdón, ¿había alguna pregunta por aquí? Revisando la historia de los Adán, si ellos no eran esclavos sino colaboradores, ¿por qué tenían miedo de su propia seguridad? ¿Y cómo saber si existen textos extrabíblicos en los que describían físicamente a estas personas? Porque yo sospecho que si tengo un esclavo, ellos son más fuertes que yo, son más numerosos. Eran más numerosos. El asunto del número ya es un problema. La descripción física no se encuentra en la Biblia. Se encuentra en el libro de Etíope de Enoc, donde se habla del nacimiento de Noé. Y obviamente en la Biblia se habla del nacimiento de Noé, donde se dice que a través de Noé se establece la pureza. O ellos restablecieron la pureza y esto es vendido como si se tratara de pureza. Desde el punto de vista ético, en realidad con Noé restablecieron la pureza genética después de lo que había ocurrido entre los Elohim y los adamitas. Tanto es así que cuando nace Noé, en el libro de Etíope dice que no debemos aceptar como verdadero, pero que los cristianos coptos creen que es verdadero, canónico. Así que si quieren ser aceptado, hágase copto, y el libro de Enoch se transforma de repente en el verdadero. Es así, no es una broma, dependiendo de la elección, uno es el verdadero o el otro es falso. Pero los judíos son verdaderos porque hay un 20 libros más y los católicos romanos son verdaderos con menos de 40. Para el protestante son verdaderos y los coptos hay algunos libros judíos y entre católicos, más otros libros que no son verdaderos ni para los judíos ni para los católicos. Para los ortodoxos son verdaderos los libros escritos en el griego, en egipcio, en el año 3 a.C., para que los judíos, con una desgracia de la humanidad. Hay muchos. Ahora, ahí está escrito que cuando él nació, su padre Lamec lo ve la piel blanquísima, lo ve el pelo rubio rojizo y le ve los ojos grandes y brillantes, hasta el punto de ser tan brillantes que irradiaban luz. Y dice: pero este no es hijo mío, este es hijo de alguien más. Y envía a su padre a pedir explicaciones. Y él vuelve tranquilizado. Le dice: no te preocupes porque a través de él se restablecerá la pureza. Así que él reconoce a Noé un fenotipo específico, un fenotipo albino, piel blanca, cabello rubio rojizo, ojos muy claros. Así que esto podría ser el fenotipo de al menos de una parte de eso de los que hablamos. Por ejemplo, nadie explica la presencia de 200 momias egipcias de gobernantes, es decir, de alta jerarquía con este fenotipo.
200. Porque no saben cómo explicarlo. O mejor, para explicarlo bastaría con decir simplemente que hay cosas que no se pueden decir. Cuando yo era chico, recuerdo que en el catequismo me decían que había videntes que veían a las almas en el limbo sufriendo e implorando para ser liberadas de aquel infierno, al cual habían sido condenadas a pasar la eternidad. La iglesia 25 años atrás, de hecho, afirmaba que el limbo existía, que veían entonces esos videntes. La iglesia en el próximo decenio dirá que el purgatorio no existe porque lo inventaron, ellos fueron. Y todos ellos que veían almas del purgatorio sufriendo, ¿qué pasa con ellos? Vean la elaboración y la mentira. Cada uno ve lo que se ha preparado para ver y lo que quiere ver. Disculpe, Mauro. Si Jesús, como hemos dicho, dice aquí en el público. Pásenle el micrófono, por favor. Mauro, quiero preguntarle. Si los Elohim, los primeros, estaban conscientes de que los conocían y que sabían de su existencia, el cual es el motivo por el cual ahora hablamos de eso y que lentamente se diluyó en el tiempo y desapareció. Es decir, ¿cuál fue el motivo? Responde Mauro. Bueno, porque digamos que desde el siglo VI, V antes de Cristo, se instaló en el planeta Tierra un nuevo ecosistema de control, que según mi opinión está por terminar. Es el sistema de control a través de las religiones. Es decir, mientras que al principio controlaban con las armas, después crearon un nuevo sistema de control, porque si lo examinamos bien, vemos que después del siglo V, VI, después, comienzan la lectura como mientras tanto, disminuye el contacto directo con ellos. Con respecto al Medio Oriente, comienza la lectura, digamos así, para simplificar, en clave espiritualista de la Biblia. En el Extremo Oriente, a través del hinduismo, budismo y jainismo, comienza una lectura en clave espiritualista. En los textos antiguos, es decir, del Purana, que son textos técnicos científicos, contemporáneamente en China nacen Lao Tse y Confucio. Así que como si hubiese dividido un proyecto para controlar este mundo con un sistema diferente. Sistema que se ha revelado como el más eficaz de todos, porque funciona desde hace 2500 años. Es el más eficaz de todos porque, mientras que gobiernan con las armas, significa que el gobernado alimenta continuamente la esperanza, mientras dice, tarde o temprano todo se dará vuelta. Para simplificar. Con la religión nosotros nos afiliamos voluntariamente de las religiones, porque nos dan la respuesta que nosotros queremos. Escuchar, como decíamos al comienzo, no existe una religión que no tenga la respuesta al problema de la muerte. Ninguno estuvo ahí, pero bueno. Pero todas las religiones dan esa respuesta y todas las respuestas dicen, o todas las religiones, no necesitas pensar, tienes que saber que las cosas son así, si haces esto sucederá esto otro, quédate tranquilo, nosotros pensamos por ti. Las religiones son entonces, como decía Napoleón, si ya lo dije, lo digo de nuevo, es lo que hace que los pobres no maten a los ricos. Son un sistema de control fantástico. Porque han barrido con todo, exactamente lo mismo con la cabeza, con la inteligencia, mucha más inteligente que cualquier otro dictador. Acapararon todo. Y nosotros quedamos desde adentro de este corral. Y obviamente el deseo de salir de un corral nace en el momento que uno se da cuenta de que está dentro de un corral. Porque si uno no sabe, entonces, ¿para qué? De mucha gente no quiere ni siquiera escuchar que le diga que está dentro de un corral.